La semana pasada era agobiante la situación por la cual atraviesan los enfermos de cáncer en nuestro país. De hecho, sigue siendo así. Y Mariano López está con detalles desde dicho nosocomio. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola Alexis, ¿cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros. Estamos en el INCAN, Instituto Nacional del Cáncer. De entrada les quiero preguntar si tenemos por ahí la entrevista de Leticia Pintos. ¿Sabe por qué Alexis, Silvio? Y escuchen bien estos datos. El tomógrafo, ¿sí? Esa máquina, no está funcionando. La medicación también está teniendo algunos déficits. Nos decían que, por ejemplo, hay 8 medicamentos en falta ahora mismo que son justamente para uso en pacientes oncológicos. Y la semana pasada se daba este dramático escenario en el que más de 30 pacientes no pudieron realizarse la quimioterapia. Así como lo escuchan, personas con cáncer que no pudieron hacerse la quimioterapia porque simplemente una de las máquinas dejó de funcionar, específicamente la que se conoce como campana. Y es ahí donde les quiero mostrar estas imágenes de cómo se encuentra hoy ese equipo que el fin de semana, como les decía, dejó de funcionar. Muchas personas no pudieron realizarse las sesiones de quimioterapia y tendrán que ser reagendadas para las próximas semanas, según nos decía el propio director médico ya en una charla anterior. Esta es la campana, es el lugar donde se prepara la medicación para la quimioterapia. Ahí trabajan los entendidos en la materia, son 5 en el turno mañana, 3 funcionarios en el turno tarde, los que realizan la preparación de los medicamentos para poder, insisto, realizar la quimioterapia. Algo muy importante definitivamente para un centro como este, donde acuden en su mayoría, si no casi todos, pacientes oncológicos. Tenemos allí la entrevista con Leticia Pintos, ¿sí?, que brindaba justamente los detalles. Compartimos con ustedes. Sí, en minutos vamos a tener esa entrevista, Mariano. Repetimos entonces, en estos días no se pudo hacer las sesiones de quimio, no pudieron recibir los pacientes oncológicos. Eso es gravísimo, porque de eso depende su tratamiento. Cortar el proceso de quimioterapia o de radioterapia es realmente dramático para un paciente, porque del resultado de ese procedimiento, de ese tratamiento, prácticamente se puede medir el avance del tratamiento que están recibiendo. Así que no pueden ellos darse el lujo de suspender su quimio o su radio. Y la quimio, que implica justamente la preparación de varios fármacos, una mezcla que se hace allí, y se obtiene el producto final, que es el deseado para cada caso. O sea, no es que vos decís, me someto a quimio y es el mismo producto para todos. No, es de acuerdo al tipo de cáncer, al grado, la dosis que necesitan. La dosis que se necesita, los medicamentos que se mezclan allí, y se obtiene el producto final, que es el que se recibe vía endovenosa. Por eso la importancia de que esas máquinas funcionen adecuadamente y no contar, por ejemplo, con el servicio del ecógrafo, de la ecografía. También es realmente fundamental para el paciente o la paciente. Es así la situación, Mariano. Sí, realmente muy preocupante. Y lo que decíamos, el tomógrafo, está el equipo aquí, pero no está funcionando. Nos decían que hay un error en la conexión con la computadora, por lo que no se puede hacer el trabajo. Y respecto a las campanas, y te hablo en plural, Silvio, porque son 3. Similar a esto que ustedes están viendo, viste que ahí sale el vapor. Sí. Es como una caja donde se prepara la medicación, donde se aísla y donde se tiene controlado, porque hablamos de químicos muy fuertes, que nos decían los licenciados que trabajan en ese sector, que si se da alguna filtración, si eso ingresa por las vías aéreas de quien está manipulando esos fármacos, incluso puede producir alteraciones en el ADN y en consecuencia desencadenar tumores. A ese punto, Silvio, según nos explicaron, o sea, una cuestión muy delicada, un trabajo que requiere demasiada atención y por sobre todas las cosas de equipos en buenas condiciones. Y el punto al que quería ir, ese que vos ves, Silvio, es el último que se compró, ¿sí?, la campana más nueva. En esa misma sala hay otras 2. Una que nos decía la doctora Leticia Pintos ya está obsoleta. Ya pasó el tiempo, ya no tiene la misma función, ya incluso la segunda no está funcionando hace mucho tiempo por una cuestión de falta de mantenimiento, fue cayendo la máquina y ya no funcionan. Entonces, los pacientes nos contaban la semana pasada que entre 30 a 50 quimioterapias se realizan por día. Ahora,
pero que anteriormente eso estaba entre 100 y 150 aproximadamente, porque con el tema de las campanas que estaban funcionando, se podía dar una mayor respuesta, se podían preparar más mezclas para la sesión de quimioterapia de cada uno de los pacientes. Y qué lamentable. Es decir, que hay un montón de pacientes oncológicos del INCAM que no están recibiendo su quimioterapia a tiempo y si sabemos lo que eso no es el implica adecuado, porque para no la hay, salud. no hay un seguimiento, si lo reciben Claro. no es el adecuado. O sea, Es un tratamiento a media. interrumpido. Que no es el recomendable precisamente. Bueno, gracias Mariano. En instantes ampliamos. Dale, señores, hasta luego. La triste realidad del INCAM.